Buenos días, bienvenidos a Análisis Wyckoff, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Quiero empezar simplemente por hacer un pequeño comunicado, y es que vamos a ver unas noticias que nos van contando cómo están haciendo esa pequeña, poco a poco, preparación antes de un mega movimiento. Tenéis que tener en cuenta que, como todos movimientos grandes y volátiles, tienen que llevar una preparación por detrás de la gente que quiere provocar este movimiento. Vamos a ir analizando esas pequeñas señales que nos van dejando y que cada uno, con los datos que tengamos, con lo que se vea a continuación en el vídeo y los vídeos anteriores que tenemos, pueda coger y sacar sus propias conclusiones. Porque desde luego, actualmente lo que sabemos es, la preparación está casi completada, vamos a tener esa volatilidad. Y el problema es hacia qué lado, con los datos que estamos viendo, consideramos cada uno. ¿Con esto qué quiero decir, señores? Actualmente tenemos a Bitcoin en la zona de los 19.000, por encima de los 19.000, 19.300, que aquí está la gracia, se ha tirado todos los días totalmente quieto, haciendo una lateralización casi perfecta con sus, zonas hacia abajo, aproximadamente 3 días y medio, y el precio sigue sin moverse. Pero hay una cosa que sí que se mueve, y es todas las cosas que están pasando por detrás en on-chain. Tengo diferentes páginas actualmente ya adelante para que las veamos ahora sobre cómo están preparando ese movimiento desde futuros, cómo el apalancamiento crece, y estamos llegando a niveles totalmente absurdos, y ya hay el punto. Hay una ambigüedad entre alcista o bajista que cada uno debería de sacar sus propias conclusiones. Por ahora, 4 horas. Este esquema, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos nuestro rechazo a la parte alta, ya deberíamos de tener ya un tercer rechazo con este rechazo, y claramente un escenario de corto plazo que creía que sería más pronto, pero como estáis viendo se lo está tomando con mucha calma, sería ir a visitar la parte baja. Todo lo que sería por debajo, ¿no?, de los $19.000. Estamos hablando de los 18.800, 18.500 aproximadamente como una buena zona objetivo. Pero aquí entra un punto, y es que el apalancamiento en corto que estamos viendo en los últimos días es muy exagerado, pudiéndonos dejar, ¿no?, la posibilidad de liquidaciones al alza. Ahora, antes de continuar, simplemente un breve inciso. Tenemos un torneo de comunidades en las cuales hay muy pocas comunidades, así que las probabilidades que tenéis de ganar, si lo hacéis bien, van a ser muy altas por parte de BingX. Tenéis justo el enlace en la descripción, con nada más y nada menos que $1.500. Es del 10 al 19 de octubre, así que aprovechar porque vamos a tener una semana mega volátil, y con esa volatilidad, oye, os podríais sacar incluso más dinero de lo que podríais llegar a ganar con el trading, porque tenemos nada más y nada menos que un top 3 con 800, 500 y $100 en premios, lo cual, para que cada uno le guste, oye, es un premiazo el primer puesto, desde luego, para acompañar las ganancias que hayas conseguido el trading. Ahora ya sí, vamos a ir con las noticias importantes del día. Y es que volvemos con ITTechPL, voy a volver a quitar mi cámara para que podáis ver todo bien, y aquí está la gracia del punto. El apalancamiento y el ratio de apalancamiento está cada vez más alto. Tenemos Open Interest en una parte muy alta, no estaríamos en máximos, que esto quiere decir cantidad de contratos abiertos. Y luego por el otro lado, por la parte de arriba, tenemos, ahí sí que sí, en máximo, el ratio de apalancamiento. ¿Qué quiere decir el ratio de apalancamiento? Quiere decir que las pocas personas que están operando, porque como ya sabéis y vimos en vídeos anteriores, la actividad actualmente es muy pequeña, ¿vale? Es muy pequeña y pocos operadores, pero los operadores que hay están usando un apalancamiento por encima de la media que hemos tenido. Os pongamos un ejemplo. Si antes había 10 millones de contratos abiertos y la media era que estaban abiertos en un por 3 de apalancamiento, ahora, con esta poca actividad, habría menos. Podríamos decir que habría 3 millones de contratos abiertos, pero el apalancamiento podría haber subido exponencialmente a un por 7 o un por 8 de media. Ahí el punto es donde entra de media. ¿Y cómo lo contrarrestamos esto? Con el siguiente gráfico que vais a ver por pantalla. Y es que esto que veis ahora es el ratio de apalancamiento desde el 2019, desde abril del 2019. Quiero que veáis la absoluta salvajada. Estamos hablando de que cuando estábamos en este rango, en el bull run, más o menos nos manteníamos entre un rango, ¿no?, de apalancamiento de 0,15, ¿vale? Que lo tenéis aquí por el lateral, de 0,15, 0,2 aproximadamente. Pero lo que ha pasado es que con todas las caídas que hemos tenido, ¿no?, con esta caída del precio desde la zona de los 60.000 hasta la zona de los 20.000, observar lo que ha pasado.
Estamos hablando de que el apalancamiento ha subido mucho y no solo eso, sino que todo lo que llevamos comentando del gran apalancamiento estos últimos días se ve reflejado en el histórico de esta absoluta magnitud. Estamos hablando de que hemos pasado en el bullrun, ¿vale? En el bullrun, una media de un ratio de unos 0,2 en el tope, ¿vale? Podríamos poner que la media estaría en los 0,15 en esta zona del bullrun y la parte alta, hasta haber llegado a una media del 0,4, ¿vale? Estaremos por encima del 0,4. ¿Qué quiere decir esto, señores? En comparación a cuando estábamos la primera vez en 60.000, ok, este dato es importante, la primera vez en 60.000, estamos el doble de apalancados. El doble. Ese punto es lo más importante de todo esto. Y es que el doble de apalancados, si ya han provocado la volatilidad que hemos tenido en los últimos meses, imaginar lo que provocaría el doble de apalancamiento y lo que podría ocasionar en el mercado en estos momentos. Y volviendo claramente con nuestro compañero ITTHPL, teníamos este dato donde nos muestra. ¿Y qué es lo que nos comenta aparte de todo esto? Señores, pues que se están viendo que en las últimas horas hay bastantes liquidaciones por parte de largos por encima de los 20.000, que claramente vosotros tenéis que tener en cuenta, este apalancamiento tan exagerado que estamos viendo en los gráficos no es única y exclusivamente de un lado. ¿Qué quiero decir con esto? No es todo el mundo está en corto o todo el mundo está en largo. Hay equitativamente por los dos lados gente apalancada. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener liquidaciones por arriba y liquidaciones por abajo. ¿Cómo lo vemos? Bueno, estas serían las más a corto plazo, en un rango de un 5% de margen del precio de Bitcoin suba o baje. ¿Y qué es lo que vemos? Oye, que en el mayor corto plazo las liquidaciones estarían por el lado de cortos. Quiere decir, hay muchísimos cortos que podrían hacer que el precio en el corto plazo subiese a liquidarlos. En el largo plazo ya entraríamos en intentar ver más métricas macro, porque claramente es imposible que todo el mundo esté apalancado del mismo lado. Claramente existe una diferencia entre unos y otros, y hay que ver qué es lo que va a provocar todo este apalancamiento, porque si no lo sabéis, nos encontramos actualmente ante una de las semanas con más noticias de relevancia y de volatilidad. Y es que, como veis por pantalla, tendríamos el miércoles, día 12 de octubre, el meeting de la FOM, ¿vale? Que te estaría hablando un poquito de cómo van las cosas y qué son los datos que posiblemente den al día siguiente. Y después llega el día grandioso, jueves, día 13 de octubre. Ahí está. Dato importante, el CPI interanual. ¿Qué nos deja esto, señores? Aquí tienen una predicción de que la inflación estaría bajando 2 décimas en comparación a la anterior vez que sacaron este dato. Como ya sabéis, este dato, el dato de la inflación interanual junto con los tipos de interés de la Fed, son los dos eventos más volátiles del mercado en estos momentos. ¿En qué punto nos deja eso? Nos deja en un punto en el que para los próximos días tendremos una gran volatilidad y tenemos que ir empezando a sacar conclusiones. Yo desde luego tengo una conclusión muy clara, y es que si de verdad creéis que solamente va a haber liquidaciones hacia un lado, estáis muy equivocados. Probablemente te pueden hacer la mayor barbaridad que habéis visto, que podría ser perfectamente hacerte una barbaridad así y sin ningún problema. Por esto, ¿qué es lo que os quiero decir a todo el mundo que va a operar? Bueno, esta gran volatilidad. Yo sé perfectamente que os diga lo que os diga, lo vais a operar. Porque sois así. Porque sois cabezones y cuando hay un movimiento, un 10%, queréis operarlo. Y os voy a dar un consejo. El movimiento que vaya a haber va a ser claramente para los dos lados. Y probablemente liquida a muchísima gente. Lo único que os quiero decir, señores, es que por favor, primero, número uno, tengáis el stop loss bien puesto en una zona en la que si hay volatilidad no os afecte, porque puede llegar desde una esquina a la otra sin ningún tipo de problema. Y dos, y más importante, si queréis operar este movimiento, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis con un gran porcentaje de la cuenta, porque claramente en este tipo de evento el que suele ganar no es el retail que intenta aprovechar el movimiento, suele ser justo al contrario, lo liquidan por activa y por pasiva. Ahora vamos a ver un poquito de qué le va a pasar a este movimiento. Pero por favor, señores, seamos listos, seamos realistas, no usemos mucha cuenta, no usemos mucho apalancamiento, ponemos un stop loss bien cerquita
y nos arriesgamos muchísimo menos a que tengamos problemas ya para el día miércoles, jueves, cuando empiece a haber esta volatilidad desmedida. Por el otro lado, y a contraste, ¿qué es lo que tenemos por parte de Inspo Crypto? Y es que nos comenta algo importante. ¿Veis la línea amarilla que nos la marca? Como que lo que ha estado haciendo, voy a quitar un momentito de aquí para que se vea desde lejos, ha sido descender, descender y descender. ¿Qué significa eso? Lo que nos está marcando es las reservas de stablecoins en los exchanges. ¿Qué nos implica esto, señores? Son las reservas de monedas que nos encontramos en los principales exchanges. ¿Qué quiere decir que bajen las reservas de las monedas? Significa que si alguien quiere comprar en spot, no hay dinero para comprar en spot. ¿Qué quiere decir esto o qué preparación nos deja en comparación a anteriores veces que hemos tenido este movimiento? Lo que nos está diciendo, simplemente claro y llano para todo el mundo, es si el precio suba o baje, desde luego el spot no va a comprar. ¿Por qué? Porque no hay dinero físico para comprar dentro de la plataforma. Han sacado el dinero, lo estamos viendo en pantalla, han sacado el dinero. Entonces, si ahora tenemos un movimiento a 20.500, por ejemplo, no creáis que va a durar en 20.500 infinitamente. Tomar ganancias si es necesario saliros. ¿Por qué? Porque desde el spot nos encontramos actualmente en mínimos de reservas y eso implica que no hay dinero posible para comprar a no ser que vuelvan a meter. Vamos a ver si este gráfico empieza a actualizarse y veremos si meten más stablecoins, meten más dinero fiat para empezar a hacer compras en spot. Por ahora, desde luego, lo que nos están diciendo es una preparación de un pump para luego meterte un dump de arriba a abajo, liquidando a todo el mundo y a la mayor cantidad de personas. Ahora, ¿qué es lo más llamativo que por lo menos a mí me está pareciendo de todos estos movimientos? Y es que por un lado tenemos a Bitcoin, que después de hacer esta zona máxima, se encuentra actualmente por debajo de los 19.000, muy lejos de sus mínimos anteriores y aún más lejos de los mínimos en diarios que nos los encontraremos por la zona de los 17.000. ¿Qué quiere decir? Está actuando bien, no está dejando caerse a la zona de los mínimos y ahí es donde entra la incongruencia de todo esto. Y es que si vemos actualmente al SP500, el SP500... hoy ha estado a punto de volver a hacer mínimos por segunda vez repetido. ¿Qué quiere decir? Observar la diferencia y la, correlación de fortaleza que está teniendo actualmente Bitcoin en este caso. Y es que claramente cuando el Nasdaq baja, Bitcoin baja, cuando el SP500 baja, también baja en este caso BTC, pero lo que estamos viendo es que uno baja más y el otro sube más cuando de verdad pasa las cosas. ¿Con esto qué quiero decir? Nos encontramos actualmente al Nasdaq SP500 en la parte más baja y sobre todo con problemas graves de perder esta zona, porque si no lo sabéis, para el Nasdaq, si nos ponemos al semanal, sería la última zona que tendría de soporte en la zona del área de volumen, porque si sabéis, esta es el área de volumen principal, este sería el límite del área principal y en algún momento, si perdiésemos esta área principal importante, aquí está el dato y aquí está lo que me da temor. ¿Cuál es la siguiente área de volumen importante donde podría rebotar el precio? Y es que la siguiente área la tendríamos en los 7.500. Estaremos hablando de una caída gigantesca del 30%. Claramente, la gente activa en la bolsa americana va a intentar impedir que haya esta caída, a no ser que claramente tengan beneficios de por medio. Pero ¿qué quiero decir con esto, señores? Estamos hablando que en estos momentos el SP500, el Nasdaq están al filo de la navaja, ¿no? Como se diría, al filo de la navaja justo antes de caer y se quedarían sin ningún área de volumen importante, dejándole solamente caída libre en el caso del Nasdaq hasta la zona de los 7.500. Por este caso, y por lo que estamos hablando a continuación, es muy importante la noticia que se vaya a venir el próximo jueves. ¿Por qué decimos esto? Porque si la noticia es buena, claramente puede provocar un rebote del precio a la parte alta, lo que tenemos más o menos fichado, a esta zona de los 12.300 aproximadamente, que claramente en Bitcoin y con la fortaleza que nos está denotando, vamos a ponerlo en diario, nos mandaría aproximadamente al área de volumen vendedor que tendríamos en la zona de los 23.000. Esto si la noticia fuese buena, si el movimiento esperado con la CPI fuese bueno. Pero ¿cuál es el problema, señores? Y es que con toda esta gran preparación de la volatilidad que estamos teniendo, porque estamos teniendo una muy gran preparación por parte de lo que estamos viendo, gran apalancamiento, no hay reservas de spot, etcétera. Si se da el otro caso, se da el caso contrario y en vez de tener esa subida o tener una buena noticia, tenemos una mala noticia,
el escenario sería devastador. Estaríamos hablando de una caída a la zona de pre-COVID, lo que nos dejaría por la zona de los 7.700. ¿Y qué le pasaría a Bitcoin si se pone a seguir, en este caso, vamos a poner un gráfico que dure un poco más, ahí está. ¿Qué pasaría si en este caso se pusiese a seguir al SP500 y al Nasdaq? Que al igual que el SP500 y el Nasdaq, nosotros, observarlo aquí, no tenemos prácticamente, vamos a ponerlo así para que se vea bien, ahí está, no tenemos prácticamente volumen, estamos creando aquí el volumen, estamos creando el volumen en el máximo anterior, lo que nos quedaría sería una caída directa a los 12.000. Yo sinceramente es un escenario el cual intento no barajar, una caída tan grande, una caída tan exponencial con el SP500 y el Nasdaq en caída libre, pero como ya sabéis, después de las últimas semanas que llevamos, esto simplemente es una cuestión más. Ahora, hay que saber cómo operarlo. Y desde luego, señores, una cosa importante, si de verdad creéis que vais a pillar desde la parte baja hasta la parte alta la subida o la bajada, probablemente estéis muy equivocados. Vamos a ver qué es lo que nos depara este próximo jueves ese CPI, si las noticias son buenas y empiezan a pensar la FED en hacer una especie de pivote, podríamos empezar a ver movimientos al alza que nos dejarían a Bitcoin por los 23.000. En el caso contrario, y que el SP500 y el Nasdaq se desplomen, señores, nos podríamos ver en una catástrofe para Bitcoin por debajo de los 20.000 de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.